Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Quiero en esta noche saludarlos y decirles que sé que hoy Dios ha llevado una palabra a su casa que va a ser de bendición. Así que le pido que se prepare, disponga su vida y por favor, mientras ve este video de introducción al tema, prepare allá en su Biblia, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 6. Veamos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 6. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amén. Vamos a orar, por favor, entréguele este tiempo de Dios. Cierre sus ojos y ore allí conmigo. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por este día, Señor, por la palabra que has colocado en mi corazón, Señor, para el crecimiento de tu iglesia. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo hoy sea, Señor, glorificándose en cada vida. Toma el control, Señor, de cada palabra, de cada pensamiento y de todo lo que estemos haciendo. Oro, Señor, por cada familia, por cada hogar, Señor, que en estos momentos se conecta y ve esta palabra, Señor, para que allí en sus hogares ellos puedan sentir que por medio de tu palabra tú les estás hablando para formar en ellos corazones conformes al corazón tuyo. Hoy te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar nota, este estudio lo he llamado amenazas. Y bien, cuando vemos esta lectura que hacíamos sobre la vida del rey Saúl, es muy importante que todos nos detengamos a pensar quién fue este hombre. Y cuando estudiamos la vida de Saúl, nos damos cuenta que constantemente él podía ver que había una amenaza, él se sentía amenazado, continuamente estaba en un estado de alerta. Y cualquier persona podría decir que una persona que ve amenazas va a estar andando con cuidado, diligentemente, justamente porque es una persona precavida. Pues bien, estudiar la vida de Saúl nos muestra lo que muchas veces puede ser el cuadro de una persona que comienza una vida en Cristo, pero que con el paso del tiempo va tomando malas decisiones y llega a un punto donde el Espíritu de Dios se contrista y comienza a ver como un propósito, como un plan que Dios tiene para esa persona va dañándose conforme a las decisiones que esa persona puede estar tomando. Saúl
tiene una vida que cuando la estudiamos es una vida de contrastes. Pocas veces vemos un llamado o un inicio tan glorioso como el que tuvo el rey Saúl, pero también podemos ver un desenlace fatal, triste, trágico, como el que estábamos leyendo. Ver distintos capítulos de la vida del rey Saúl es preguntarnos cómo alguien que inició también pudo terminar de esta forma. Así que mira lo que dice este pensamiento. Pocos personajes en la Biblia son tan complejos de entender como la vida del rey Saúl. ¿Por qué? Difícilmente el rey Saúl podría haber tenido un mejor comienzo, pero también un final más que trágico. Y yo sé que cuando estudiamos la vida del rey Saúl, vemos la misericordia de Dios porque se cuenta casi que en un contraste o de una forma paralela la vida del rey David. Son dos vidas que estuvieron muy ligadas, pero cuando nos salimos del personaje del rey David para meternos un poco en la vida del rey Saúl, podemos sacar buenas lecciones de todo lo que no debemos hacer cuando somos llamados. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos privilegiados por haber sido llamados por Dios? Dilo allá con confianza si me estás viendo y yo soy un llamado de Dios, soy un escogido de Dios. Pues bien, Saúl también fue una persona llamada por Dios, también fue escogido por Dios, pero vamos a ver si eso es suficiente para cumplir con el propósito que Dios puede tener para nuestra vida. Dice este otro pensamiento. Comenzó la vida del rey Saúl, comenzó con la bendición y el poder de Dios. Y terminó buscando en la desobediencia y soberbia la ayuda espiritual en el mundo de lo oculto, dándole así la espalda a Dios. ¿Cómo así? Un hombre que sabía del poder y de la gloria de Dios, ¿cómo es que termina dándole la espalda y llevando a cabo actos contrarios a su fe? Esta vida nos muestra con claridad que no solo basta con un gran comienzo en nuestra vida espiritual. Es necesario mantenernos consagrados en nuestra fe en Dios para vivir por y para el Espíritu Santo. Escúchame, porque todos estamos viendo un fenómeno en todas las iglesias cristianas, y es que parece que domingo tras domingo llegan más y más personas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué las iglesias no están llenas después de que muchas personas, reconociendo su necesidad espiritual, llegan a una iglesia? Pues así como llegan, hay otros que se van y nunca más regresan. Son personas que se cansan, son personas que continuamente les puede más el gusto por las cosas del mundo. Son personas que en algún momento se sienten que esto no es para ellos y comienzan a volverse a ese viejo hombre. Y poco a poco terminan distantes y alejados de Dios. Así que no basta solo con ser llamados. Y esto va para todos nosotros, los hijos de Dios. No importa el tiempo que tú tengas en la iglesia. Tal vez este mismo domingo anterior tú aceptaste a Cristo y estás viendo esta prédica, segunda prédica que tú ves. Eres un bebé espiritual. Pues esta prédica te va a demostrar que lo importante no solamente es este momento, este es el inicio, mas no el final. Debemos caminar. Y entonces ahí es donde también le hablo a las personas que llevan
años en el cristianismo. Nosotros tenemos que entender que no es suficiente con ser llamados, con ser escogidos. Es importante mantener una vida de consagración, caminando como Cristo nos pidió. Él dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Así que todos nosotros tenemos que aprender a caminar detrás de los pasos de nuestro buen Jesús. Así que quiero responder primero, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Saúl? Por eso, como primero en número romano, un gran comienzo. Dice este pensamiento, Saúl fue un hombre creado, llamado y ungido para la gloria de Dios. Fíjate el contraste. Recuerda el versículo guía con el que comenzamos. Vimos cómo este hombre muere. Él mismo con su espada toma la decisión de enterrarle y poner fin a su propia vida. Vemos cómo termina no solamente su vida terrenal, sino cómo fueron estos últimos momentos, viendo cómo sus hijos, su casa, sus descendientes murieron en un instante. ¿Cómo es que podemos entender si él fue llamado y ungido para la gloria de Dios? Pues bien, vamos a estudiarlo para poderlo entender mejor. Primero, creados para su gloria. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos leyendo es que Saúl se destacaba. Era un hombre que donde iba siempre se destacaba, sobresalía. No había otro igual a él. Todos sabían quién era Saúl, era fácil distinguirlo. Era un hombre hermoso, valeroso, y era una persona que Dios desde antes de nacer lo había escogido. Nada de lo que era Saúl era una simple coincidencia. Dios lo había creado de esta forma. Así que yo quiero que tú puedas hacer un paralelo, porque yo entiendo que en muchas historias tendemos siempre a compararnos con el bueno. Y todos acá hablamos de David y queremos ser igual a David. Pero cuando estudiamos estas dos vidas en paralelo, vemos que hay cosas que son bastante semejantes. Como que Saúl y David no solamente fueron los dos primeros reyes de Israel. Tanto Saúl como David fueron ungidos por el profeta Samuel. Cuando tú te pones a darte cuenta las semejanzas, comienzas a ver que los dos eran hombres de guerra. Eran hombres de multitudes. Que los dos, y comenzando por Saúl, Saúl fue muy importante porque él fue el que colocó esos primeros pilares o esas bases con las cuales el reino de Israel se consolidó frente a las otras naciones. ¿Cómo olvidar lo que Dios hizo por medio de Saúl y la victoria que Dios le dio cuando venció a los amonitas? ¿Cómo se rompió el yugo con los amalecitas? Pues bien, David también fue un hombre de guerra. David también fue y venció a los filisteos, a los moabitas, a los asirios. Hubo muchas
batallas que los dos ganaron, no eran tan diferentes. Pero todos, cuando leemos la palabra de Dios, queremos buscar parecernos más a David que a Saúl. Pues bien, hay que trabajar, porque constantemente nosotros podemos convertirnos sin querer en un Saúl o en un David. Y para que tú te des cuenta, quiero que también puedas ver el llamado que Dios le hizo a Saúl. Segundo, el llamado a servir para el reino de los cielos. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Si comenzamos a ver el llamado de Saúl, fue un llamado muy especial. Ver la conversación entre el sacerdote Samuel y Dios es una conversación hermosa, porque vemos cómo Dios recibe las súplicas del pueblo, pero Dios responde por medio de Saúl y hace un llamado celestial. Así que este no era cualquier hombre. Dios mismo lo había llamado, lo había preparado, lo había creado. Dios tenía un propósito para el rey Saúl. ¿Cómo puede ser entonces que un hombre que fue creado para la gloria de Dios, que fue llamado para la gloria de Dios, haya terminado tan mal? Pues bien, esto lo único que demuestra es que no basta. Y esto es algo que hay que decirle a los cristianos de estos tiempos. No basta solamente con venir a la iglesia un domingo a escuchar una prédica. No basta solamente con que tú hayas aceptado a Cristo. Claro, gloria a Dios. Acá no estamos discutiendo, hermano, de tu salvación. Estamos hablando del cumplimiento de tu propósito. Dios es misericordioso. Dios nos ha llamado por gracia y no por obras, pero todos los que hemos sido llamados también hemos sido colocados para seguir un propósito. Y yo no sé cuál sea el propósito de tu vida, ni qué tan cerca o qué tan lejos estés, pero tienes que entender que tú no eres un accidente para Dios, y que si Él te creó y eres consciente de que no solamente te creó, sino que te llamó, que te adoptó como hijo de Dios, es porque Él tiene un propósito en esta vida para ti. Este rey también fue ungido, y en esto también nos asemejamos con Él, todos los hijos de Dios. Todos somos conscientes de que fuimos creados por Dios, pero fuimos llamados y ya dejamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Pero también fuimos ungidos. Saúl también lo fue. Tercero, ungidos por el poder del Espíritu de Dios. Mira lo que pasó. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Asimismo, el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros. En ese momento, cuando tú aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento llegó el Espíritu Santo y entró a tu vida, a tu corazón, y te selló con ese sello inconfundible. En ese momento el Espíritu Santo fue derramado como un aceite sobre nuestra cabeza. Tú no eres cualquier persona. De aquí que nosotros, los hombres, los hijos de Dios, las mujeres de Dios,
Cuando tenemos al Espíritu Santo, no fuimos llamados a hacer obras de este mundo. Fuimos llamados a hacer obras del Espíritu. Porque todo lo que hacemos tiene la unción del Espíritu Santo. Hay poder de nosotros cuando predicamos. No son nuestras palabras, no son nuestras capacidades humanas, hermano. Por eso es que yo te invito a que nunca te calles, a que tú prediques la palabra con valor, porque la palabra de Dios no llega vacía. Porque hay poder en el Evangelio, hay poder en tus palabras, porque la unción del Espíritu está contigo. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones de las personas cuando nos prestamos como instrumentos para la gloria de Él. Así que también Saúl fue ungido. Mira lo que dice este pensamiento. Saúl sentó las bases del periodo de poder de Israel al derrotar a los amonitas y luego romper el yugo el yugo amalecita, de los amalecitas. Y entonces hasta este punto vemos que muchos de nosotros tenemos muchas semejanzas con la vida del rey Saúl. Hasta este momento estamos viendo entonces que todos nosotros podríamos estar viviendo la vida del rey Saúl. Pues bien, ¿qué comienza a suceder? Comenzamos a ver un hombre que se acostumbra a perder el foco de lo que era Dios. La imagen de Dios comienza a estar distorsionada. Y eso sucede porque muchas veces no sabemos administrar las bendiciones que Dios nos da. Y esto es una lección que yo quiero que tú puedas hoy tener. Cuando Dios te bendice, hermano, Dios está esperando que tú reconozcas que ha sido la misericordia y la gracia de Dios la que en la soberanía de Él ha permitido que tú tengas esa bendición. No, lo que tenemos nosotros o lo que nosotros somos no lo es por lo que somos, por nuestros méritos, por nuestras cualidades. No, es porque Dios nos las ha regalado. Y todos los cristianos son puestos a prueba, no solamente en el momento de la prueba, de estar clamando por esa respuesta. También somos probados cuando Dios nos responde y nos bendice. Y acá vemos un hombre que cuando usted esté en su casa y pueda leer la historia del rey Saúl, él sale de la casa de su padre buscando unos animales que se habían extraviado y termina recibiendo una bendición mucho mayor que la que él estaba buscando. Cuando él se acerca a Samuel, él se busca porque quería preguntarle dónde estaban las asnas, dónde estaban sus animales. Y entonces él terminó yendo a buscar a Samuel por una bendición muy pequeña, a diferencia de la bendición que Dios estaba por darle. Y yo veo que esto le sucede a muchas personas. Muchas veces vamos a Dios y le clamamos por una respuesta y Dios es tan bondadoso que nos da esa respuesta, pero no se queda ahí. Dios nos da mucho más. Y entonces comenzamos a crecer y Dios nos coloca en alto y nos coloca en lugares de gloria. Pero cuando tú estés en esos lugares de gloria, recuerda humildemente quién eras antes de que Dios te llamara y te colocara en ese lugar, para que tú siempre le puedas dar la gloria a Dios. Dios nos coloca a sus hijos, no para que los focos, las luces, los aplausos sean para nosotros. Dios nos coloca en ciertos lugares para que nosotros podamos darle gloria a Dios, para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios. Y a partir de allí todo absolutamente cambió en la vida de Saúl. Por eso, segundo, en números romanos, amenazas. Y mira lo que dice este pensamiento.
Las victorias espectaculares en nuestra vida no son evidencia de madurez espiritual. A menudo ocurren en la juventud espiritual. Y me detengo porque yo recuerdo que cuando yo era un bebé espiritual, podía sentir la presencia de Dios de una forma sobrenatural. Lo veía en todo. Hacía una oración específica y Dios me la respondía. Y ahí entendí entonces que muchas veces esas victorias no son sinónimo de un crecimiento, de un merecimiento, sino de la gracia de Dios, del amor de Dios. No nos podemos quedar todo el tiempo viviendo de nuestras victorias espirituales o en esos momentos. Y mucho menos podemos pensar que dependen de nosotros. Y mira esto, que fue un pensamiento que lo tuve muy presente al hacer este estudio. Debemos pasar del reino de Saúl, que ganó batallas, al reino de Samuel, que conocía a Dios. Fíjate, tanto Saúl como Samuel compartían unos puestos dentro del pueblo de Israel. Mientras uno era el rey que ganaba las batallas, que recibía los aplausos, los halagos, el otro era el sacerdote y todo el pueblo reconocía que Samuel conocía a Dios, que Dios estaba con Samuel. Y yo creo que en ese momento muchos preferían ser como Saúl. Y en este tiempo creo que muchos quisieran ser como Saúl. Muchos quisieran los aplausos, muchos quisieran la ovación de las victorias, de los triunfos, pero pocos quisieran realmente ser como Samuel. Un hombre que conocía a Dios, que tenía una comunión. Son pocos los hombres a los que Dios le hablaba audiblemente. Samuel era uno de estos. Él conocía a Dios. Así que yo hoy quiero enseñarte, querido hermano, querida hermana, que vale más pasar del reino de Saúl, que ganaba batallas, al reino de Samuel, que conocía a Dios. Ahora vamos a ver esas amenazas. Primero, el respeto y la obediencia. Fíjate, este pensamiento dice: el respeto y la obediencia de Dios se ponen a prueba cuando enfrentamos el miedo y el temor. Todos nosotros vemos amenazas constantes en nuestra vida espiritual. Una de ellas es la desobediencia. No podemos ser desobedientes, pero Samuel lo había tratado de enseñar a Saúl, y Saúl en su mente nunca escuchó esta alerta o esta amenaza. Él quiso enfrentar el miedo. Para él esa era una amenaza, el miedo. Dice este otro pensamiento: el respeto y la obediencia a Dios se logra con el valor que solo encontramos en la fe y en la obediencia a Dios. Y ya vamos a entender por qué te estoy diciendo esto. Porque es claro que si tú quieres no cumplir con el cuadro de Saúl, si no quieres ir tras sus pasos, tienes que tener muy claro cuáles son nuestras amenazas. Una amenaza es ser desobediente a Dios, pero no. Saúl entendió distintas amenazas. El miedo natural y humano fue una de estas amenazas. Y escúchame, porque este otro pensamiento nos dice esto: nunca será con nuestra forma. Esa será siempre la primera manera de desobedecer a Dios. Después el orgullo y la soberbia nos sobrepasarán. ¿Y por qué lo digo? Porque
quiero contextualizarte la primera forma en la que Saúl pecó en contra de Dios. Saúl no entendía que todas las advertencias que Samuel le había hecho era para hacer las cosas como Dios las pedía, a la forma de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14. Y dice: y Saúl, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este fue el primer error y pecado de Saúl. Él comenzó a ver amenazas y comenzó a ver a su alrededor y vio a los filisteos y vio que a su pueblo se desertaba. Tuvo temor. Y entonces, en lugar de implorar a Dios, en lugar de esperar la forma de Dios, dijo no. Y quiero que tú entiendas una cosa. En estos tiempos, los roles que ocupaban estos hombres eran muy importantes. Y yo creo que desde la creación misma de la ley, Dios fue claro de cómo Él buscaba que pelearan sus peleas. No como los hombres naturales lo hacen. No es con las fuerzas humanas que nosotros ganamos nuestras batallas. Es de la forma en que Dios nos pide que lo hagamos. Así que Saúl, tomando el lugar de Samuel, pensando que Samuel no era importante, diciendo: yo que soy el rey proclamado por Dios, yo y solamente yo soy el que mando, el soberano, el que gano, el que hago, el independiente, el que no necesita, hizo algo por salir del paso. Sí, la gente podrá decir: ¿cómo así, pastor? Él ofreció holocausto. No, él ofreció holocausto porque veía que el pueblo se desertaba. No lo hizo por Dios, lo hizo por él. Así que, querido hermano, esto trae muchas enseñanzas para nuestra vida. Nunca será a la forma de los hombres que nosotros peleamos nuestras batallas. Veo a muchas personas que obran como Saúl, siendo cristianos. Saúl, aquel hombre que cuando se sentía amenazado por David, buscaba enterrar su lanza y la lanzaba sin pensar en nada. Él pensaba que como había sido creado, llamado y ungido, podía hacer lo que quería. Y Dios en el reino de los cielos estaba mirándolo con gran tristeza, porque un hombre que fue llamado con un propósito grande, por sus decisiones, por su soberbia y por su orgullo, estaba perdiendo todo lo que Dios quería poner sobre su mano. Segunda amenaza: la ambición por el orgullo de los aplausos y la aprobación humana. Saúl fue un hombre de multitudes. Saúl fue un hombre que le gustaba
que las personas lo veneraran. Por eso el peligro, hermano, de cuando Dios te coloque en alto, en un lugar, sea cual sea, mantente humilde, reconociendo que Dios es quien merece la gloria, no nosotros. Si usted hoy ve que esta prédica le está llegando, si usted siente que el Espíritu de Dios está acá, no es por mí, es por Dios, y para siempre la gloria será para Dios y nada más que para Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 15, 13 al 19. Y vamos a ver el segundo gran error en el reinado de Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué bálido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y voy a contextualizarte. ¿Qué pasó, pastor? No lo entiendo. Por temas de tiempo, déjame y te contextualizo. Resulta que Saúl va a batalla contra los amalecitas y va a estas tierras que eran supremamente sangrientas. Cuando ellos iban a la guerra contra el pueblo de Israel, ellos acababan con todo. Pues resulta que cuando fueron a la guerra, Dios, no Saúl, Dios le da la victoria. Y entonces ellos comienzan a ver y dicen: ay, miren estos animales tan bonitos, miren cuántas posesiones, miren cómo nos pueden servir. Y ellos tomaron de lo mejor como botín y se lo llevaron. Obviamente, ellos pasaron por alto las órdenes y los mandatos de Dios. ¿Cómo así? ¿En dónde está esto, pastor? Éxodo 17, 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dije a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La orden era clara, no podían llevarse nada, anatema sería. Y mi pregunta a ti te la hago en estos tiempos: ¿cuántas veces Dios nos da una victoria y queremos llevar anatemas a nuestra vida? Cosas que no son necesarias, porque pensamos que Dios es insuficiente o incapaz de poder sobrellevar nuestras cargas, o queremos sacar provecho de algo que solamente le puede servir a la gloria de Dios. Basta ya con llevar cosas innecesarias y llevar a nuestras espaldas el peso de las cosas que no son de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 24 al 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandato de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Acá vemos cuál era la intención de Saúl. Quiso los aplausos porque el pueblo quería llevarse y le pareció bien a él. Quiso mostrarse como un rey bondadoso, como un rey que les podía consentir el pecado. De aquí la responsabilidad de muchos hombres de Dios que enseñamos la palabra. No podemos predicar ni podemos hacer lo que la gente quiere que hagamos, o no podemos predicar solamente lo que la gente quiere que ellos escuchar, que nosotros le digamos. Nosotros fuimos llamados a predicar, a respetar, a salvaguardar la palabra de Dios, a enseñarla sin levadura. Tercero, los celos y la envidia por el otro. Primera de Samuel 18, 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En ese momento, David se convirtió en una amenaza. Y hoy yo siento, y quiero terminar con esto, siento que muchas veces estamos como iglesia cristiana universal adoleciendo de un gran mal. Y es que queremos compararnos en términos del mundo con el mismo mundo. Y entonces vemos cuadros de cristianos frustrados, tristes, deprimidos, porque quieren vivir como el mundo. Sentimos envidia del otro. Nos comparamos, nos frustramos. Y yo quiero decirte algo, querido hermano. Saúl comenzó a ver amenazas donde nunca las hubo. Él comenzó a dejar que su vida la marcaran los deseos de su corazón en términos humanos. Te hago una pregunta, querido hermano, querida hermana que me estás viendo en estos momentos. ¿Cuánto de ese mundo inútil has dejado entrar a tu corazón? ¿Ha sido tu orgullo el que te ha llevado a tomar las malas decisiones? ¿Ha sido la envidia, el egoísmo? ¿Ha sido el deseo por lo del otro y no el valorar lo que tú hoy tienes? Y cuando vemos la vida de Saúl, nos damos cuenta que mientras Saúl comenzó a ver a David como una amenaza, David, mientras tanto, nunca perdió el rumbo de quién era Dios en su vida. Aun cuando todo en su vida, en la vida de David, eran injusticias, eran persecuciones, eran maquinaciones para mal, eran intentos de homicidio, de matarlo por parte de Saúl. David nunca se olvidó quién era Dios. Por encima de quién era Saúl, del sentimiento que podía tener, bueno o malo, él sabía quién era Dios. Y cada vez que tuvo oportunidad de hacer las cosas como Saúl y los hombres y el mundo las hace, David decía: que mi mano no toque al ungido de Jehová. Tenía un temor por Dios. Y ahí es donde comienza a cobrar fuerza ese apelativo hermoso y poético que Dios hace sobre David, sobre que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Te hago una pregunta. ¿Quieres ver tu vida como la vida de Saúl que terminó
Porque hay un versículo en la palabra de Dios que nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y yo no sé si tú entiendas lo que te estoy queriendo decir, pero Saúl eligió seguir sus propios pasos y terminó muy mal. Un plan, un llamado, un inicio glorioso terminó con un final caótico. Hoy yo quiero que tú puedas entender por medio de esta prédica, hermanos, que conforme tú vas viendo la vida de David y de Saúl encuentras diferencia. Los dos pecaron contra Dios, claro que sí, pero al final uno siempre se arrepentía y buscaba a Dios, mientras que el otro se mantenía en su soberbia espiritual, en su enfriamiento, en sus maquinaciones, en sus propios pensamientos. Yo no sé, pero creo que en estos momentos Dios quiere hablarle a muchas personas que están en ese momento de escoger cómo pelean sus peleas, sus batallas. A veces pensamos que simplemente debemos romantizar ciertos mandatos de Dios como si fueran apelativos secundarios. Y entonces cuando se nos pide que pongamos nuestra otra mejilla, pensamos que eso es algo escrito para otros y no para nosotros. Hoy te hablo a ti, hermano, hermana. Ser un hijo de Dios es realmente buscar someter nuestro corazón para que Dios lo pueda pulir conforme a las ordenanzas, a las obediencias, y nosotros podamos trabajar para ser más como Dios. No sé en qué campo Dios está probando tu vida, pero si Dios hoy te dio una victoria y te colocó en ese momentum de victoria y te colocó en ese lugar, dale la gloria a Dios. Y no te olvides que ese momento es de Dios y que la gloria es de Dios. Ahora, si estás en persecución, si estás en un momento de prueba, comienza a ver cuáles son las amenazas reales que quieres comenzar a ver para estar preparado. Obedece a Dios, sé humilde, sé correcto y verás un triunfo en tu vida. Y te aseguro, hermano y hermana, que todas tus luchas las ganarás en el nombre de Jesús. Hoy quiero terminar pidiéndole a Dios que pueda hacer su voluntad sobre tu vida, sobre mi vida, y que todos nosotros podamos aprender a ser más como Dios y menos como nosotros. Bendito Padre Celestial, hoy te doy gracias por esta prédica, por esta noche, Señor. Te pido, bendito Padre Celestial, para que nos puedas hablar, Señor, todos los días por medio de tu palabra, que te reveles por medio de ella y que entendamos, Señor, que después de estas amenazas, Señor, entendemos, Padre, que puede haber ese enfriamiento espiritual, que puede haber ese pecado, Señor, tan inquistado en nuestros corazones, Señor, que hoy nos queremos liberar de ese pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de toda forma de orgullo espiritual. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de toda forma de querer ser independientes a ti, Señor. Hoy queremos reconocer, Señor, que somos siervos tuyos, Señor, del reino de los cielos, que es un honor, Señor, servirte a ti y a tu reino, que nos sometemos, Señor, a tu soberanía, que entendemos, Señor, que tus decretos para nuestra vida son perfectos. Ayúdanos a no salirnos de esos planes y propósitos que tienes para nosotros. Por eso queremos decirte que no queremos ser más, Señor, todos los días como nosotros, sino que por el contrario queremos que tú, Señor, vivas en nuestra vida. Oro, Señor, por todas las personas que nos están viendo en este momento, Señor, para que allá en sus casas, Señor, ellos puedan sentir tu presencia y puedan sentir que tú les hablaste a su vida, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, y hemos, Señor, hecho esta oración y esta prédica en tu nombre, para que tu gloria sea por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Queridos hermanos, ha sido un honor, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Los bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.